contigo estoy mejor, más mejor, mucho mejor. Y es que aquí estoy Siempre, usted se pone a mirar y cómo Cristo hablaba, cómo Cristo enseñaba, dirigía, todo el tiempo era, y mi Padre, y no hago nada, todo es mi Padre. Yo hago la voluntad de mi Padre, yo vine a agradar a mi Padre, todo el tiempo Cristo glorificó al Padre. Y Cristo, al irse al cielo, deja al Espíritu Santo, y lo que hace el Espíritu Santo es que todo el tiempo glorifica a ¿quién? A Cristo. Y todo el tiempo el Espíritu Santo nos va a llevar ¿a quién? A Cristo. Entonces, cuando alguien entra en esos movimientos del Espíritu Santo, y usted escucha mucho Espíritu Santo, pero usted realmente no ve que se hable de Cristo y que Cristo realmente, porque es que volvemos a lo mismo, el Espíritu Santo siempre te va a llevar a Cristo, así como el Padre siempre te va a llevar, así como Cristo siempre nos lleva ¿a quién? Al Padre. Entonces, hay doctrinas, y lo digo porque conozco, hay iglesias, incluso Carolina, que está aquí presente, es testiga. En algún momento nos metimos a una iglesia que tiene como nombre del Espíritu Santo. La fachada de la iglesia es del Espíritu Santo. Es una organización muy famosa que viene de Brasil. Y esa organización ha crecido en eso del Espíritu Santo, pero cuando uno va a mirar las cosas que hacen, las cosas que acontecen, nada tienen que ver con el Espíritu Santo. Entonces uno dice, ¿cómo así? Aquí hablan del Espíritu Santo, pero los comportamientos, los frutos, la forma y la manera en que se instruye, en que se orienta, en que se forma un pueblo, uno dice, esto nada tiene que ver con lo que realmente dice la palabra. Entonces, se ha vuelto muy peligroso el tema es más, uno de los grandes pastores de la historia llamado Benny Hill, que hace poco salió a pedir perdón porque ha terminado a través de la historia enseñando cosas equivocadas. Él sacó un libro que se llama Buenos días, Espíritu Santo, y entre muchos conocimientos que han surgido del Espíritu Santo. Lo que yo quiero hacer entenderles a todos es que siempre es demasiado importante que la base de nuestra fe esté basada en lo que Cristo nos enseña, en lo que Cristo nos orienta. Y el Espíritu Santo en su labor diaria, todo el tiempo, el Espíritu Santo siempre nos va a guiar y nos va a orientar a Cristo, siempre. Es lo que realmente puedo responder por lo que la Biblia dice. Entonces lo que yo digo es, hay que tener mucho cuidado cuando sus oraciones son oraciones que están ligadas al Espíritu de Dios, pero por ninguna parte se menciona a Jesucristo. Y hay que tener cuidado, porque volvemos a lo mismo. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y fue el diseño que así Dios O diseñó. sea, Ahora, también que falta, Caro, y perdón, falta mucha formación de cuál es la labor del Espíritu Santo, cuál es la labor profunda del Espíritu Santo, qué hace el Espíritu de Dios, cuál es su tarea, cuál es su labor. Por eso es importante leer mucho la Biblia y mirar cuáles son las tareas que el Espíritu Santo hace constantemente. ¿Sí? Okay. pero entonces digamos que para concluir podemos decir, ni a los ángeles se pide, ni a los santos, ni a las vírgenes, ni a nada de eso, eso es claro, pero tampoco es correcto pedirle al Espíritu Santo. Ahora, Lo escucha. correcto es pedirle al Padre en el nombre del Hijo. Yo te digo, Holmen, yo por Sí. ejemplo trato de leerme un libro más o menos cada mes de la Biblia y me gusta pues mucho leer el Nuevo Testamento de Hechos hacia arriba. Y, Sí. y miro mucho las oraciones que hace Pablo. Y Pablo siempre empieza con el Padre y luego termina en el nombre de Cristo Jesús. Y eso Y me también, impresiona mucho sí, porque también digo que es un ejemplo de orar. y también escucharás oraciones como estas. Padre, en Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo nos ilumine, que tu Espíritu Santo nos oriente, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos haga entender constantemente tu voluntad. No, y ¿Sí? de la misma manera puedo pedirle al Padre en el nombre de Cristo Jesús, pon ángeles en mi camino sin tener que Sí, pedir directamente a los sí. ángeles, eso es correcto. Caro, yo aquí quiero decir algo que es muy profundo. Cuando usted va al final de la Biblia, en el cielo, hay unos rollos de juicios que van a descender sobre la tierra en el final de los tiempos. Y dice que en el cielo no se encontró a nadie con el nivel de Jesucristo para leer esos rollos y para abrir esos rollos. El Padre le ha cedido a Jesús la autoridad. Y en el cielo no se hace nada
sino es porque Jesucristo lo permite y lo ordena. Y nunca olvide el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en el cielo, como en dónde, como en la tierra. Entonces, así como en el cielo todo es a través de Jesucristo, en la tierra también todo aquello que usted quiera es a través de Jesucristo, conforme lo que la Biblia nos ha enseñado. Ahora, el nombre de Jesucristo es el nombre, sobre todo que nombre. Y para el Padre es demasiado importante escuchar en una oración la palabra Jesucristo. Así Bueno, y es. entonces la siguiente pregunta que yo hago, porque también la oigo mucho, Señor Jesús, ayúdame, Jesucristo, ilumíname, o sea, digamos que se saltan al Padre. Entonces, en ese caso, ¿qué podríamos decir? Siempre he pensado que Jesucristo, obviamente volvemos a lo que estaba repitiendo. Jesucristo siempre nos va a llevar al Padre, siempre. Entonces, cada vez que tú menciones a Jesucristo, que es el camino, pues así sencillamente tú digas, es que no dije Padre, estás realmente enfocando tu oración a Dios, porque Cristo siempre te va a llevar al Padre, siempre te va a llevar al Padre, siempre te va a llevar al Padre. Ok, entonces está bien que hable Señor Jesús, está bien, pero lo correcto siempre es hablar del Padre, o sea, si vamos a hacer una oración que Siempre, sea realmente enfocada. sí. Ahora, volvemos a lo mismo, por eso es tan importante uno tener buena doctrina, leer mucho la Biblia, analizar cada una de las oraciones y de las experiencias establecidas en la Biblia. Y pues Jesucristo siempre, vuelvo y digo, es la base de todo lo que nosotros debemos aprender, seguir y obedecer. Ok, bueno, voy a preguntar aquí entonces para, ya vamos terminando un poquito. Pregunta María Eugenia hace ratico ya, ¿qué viene a ser el seno de Abraham? Eso ya es del Antiguo Testamento, que se habla Ok, mucho del seno de Abraham. listo. El seno de Abraham es un lugar que, digamos, se manifiesta como una revelación ante los ojos del pueblo en el tiempo de Jesucristo. Digamos, Jesucristo trae mucha revelación. Jesucristo quita muchas vendas de los ojos. Jesucristo habla de cosas que eran desconocidas. Y Jesucristo manifiesta con su poder, con todo lo que Dios manifiesta a través de Jesucristo, generó conocimientos que eran ocultos o escondidos para el pueblo. Según lo que Cristo nos enseña acerca del seno de Abraham, porque ese lugar del seno de Abraham viene como conocimiento de Jesucristo, hace entender que cuando una persona muere antes de Jesucristo, era como que iban a un lugar que no era el cielo, que no era el paraíso, que no era el infierno, pero sí quedaba muy cercano al infierno. Tanto que en ese lugar que se llama el seno de Abraham, era como si se podía ver al otro lado los que estaban en el infierno. Y Jesucristo en el Evangelio de Lucas cuenta una historia de un hombre llamado rico, de un rico y de un hombre llamado Lázaro, y cuenta la historia de cómo ambos mueren y que alguien es llevado al seno de Abraham, que es Lázaro, y que el otro hombre es llevado a un lugar llamado el Hades, que es un lugar de tormento o el infierno. Ese conocimiento nace como una experiencia nueva en el momento en el que Jesucristo lo está compartiendo con la gente. Entonces, a partir de ese pensamiento, es como que aquellos que morían viviendo justamente delante de Dios antes de que Cristo muriera, iban a ese lugar del seno de Abraham. Era un lugar medio, Ok, era un lugar donde entonces iban después de morir. aquí, pues yo no sé, esto va a dar como para hablar para la próxima posiblemente, pero hay mucha gente que dice, Holmen, que el infierno está acá en la tierra, o sea, y eso ya lo habíamos inclusive comentado alguna vez, que creo que dijiste que no hay un lugar, solo un solo lugar dentro de la tierra que sea tan horrible como el infierno, ¿cierto? Sí, Entonces, la Biblia nos da a entender que el infierno está en el centro de la tierra. Sí es sí, correcto que está en la tierra, pero es un lugar físico y está en el centro de la tierra. Entonces tú dices que el seno de Abraham estaba cerca al infierno, quiere decir que estaba debajo de la tierra sí, y era un lugar para los justos. Es que me sí. suena como
pues dentro Sí, de mi humanidad me eh, suena como un sitio muy oscuro. sí, era un lugar que yo siempre digo, estaban esperando que apareciera Jesucristo. Y yo vuelvo a repetir lo mismo. Desde que el hombre pecó, todos lo que merecíamos era el infierno. Todos merecíamos el infierno, ¿verdad? Que pasa es que empezamos como a sentirnos merecedores de muchas cosas, pero pues es que todos merecíamos el infierno. Entonces el seno de Abraham, entendiendo que todos merecíamos el infierno, era un lugar muy bueno. ¿Sí me hago entender? O sea, por más oscuro que usted se lo pueda imaginar, aún seguía siendo muy bueno, porque no era el infierno, ¿sí? Y era un lugar en el que no se experimentaba el tormento que se experimentaba en el Hades, ¿ok? Es como la respuesta que puedo dar referente al tema. Bueno, digamos que pues creo que no es tan claro que se vivía en el seno de Abraham, no se vivía tormento, pero pues La Biblia, claro, hay algo que tenemos que aprender. No podemos hablar de cosas que la Biblia no dice. Y a veces no es tan saludable armar un montón de pensamientos y ideas que se vayan saliendo como de lo que la Biblia dice. Si la Biblia habla tres, cuatro temas de algo o de una idea, esos son los 3 o 4 temas que hay que tomar. Cuando empezamos a desviarnos de lo que la Biblia dice, entonces ya empieza a hablar la mente y la razón del ser humano, que no es tan saludable. Es lo único que puedo decir del seno de Abraham. No se experimentaba tormento, allí estaban aquellos grandes hombres de Dios en aquel tiempo, y sí se podía ver al otro lado los que eran atormentados, pero en el lugar en el que ellos estaban había una experiencia diferente. espérate que María Eugenia dice qué parte de la Biblia habla del seno de Abraham. Lucas capítulo 16. Ah, bueno, pero entonces se habla en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento nunca menciona el seno de Abraham. No, mencionan es el Seol. Sí, total. Por eso siempre digo que la Biblia es un libro que su entendimiento se vuelve progresivo a través de los conocimientos que llegan a través del tiempo. Es más, hoy, en el día de hoy, hay toda la cantidad de conocimientos que usted pueda imaginar que llegan a nuestra mente y a nuestra cabeza por los descubrimientos. Pero entonces desde el Antiguo Testamento, desde antes de Cristo, la gente tenía el conocimiento de que había un lugar de tormento. Ya se sabía que existía un lugar del tormento, pues porque se habla mucho del Seol o del Hades. Sí, pero digamos que no había tanto entendimiento de lo que Cristo trae como infierno, ¿no? Digamos que para ellos, ejemplo, cuando usted se pone a leer los Salmos, hay momentos donde David en sus oraciones dice como Dios, como no me dejes en el Seol, como no me dejes en el lugar de los muertos. O sea, como mi corazón está puesto en ti, tú eres el Dios de mi salvación, y cuando usted lee mucho los Salmos, usted encontrará constantemente esta palabra, mi Salvador, el Dios de mi salvación, el que no me dejará en el Seol, el que me sacará del Seol, o sea, el que me sacará de entre los muertos. Entonces siempre era el pensamiento, pero no era tan profundo para hablar de la palabra infierno. Es más, cuando usted se pone a leer Eclesiastés, que es el libro en el que Salomón empieza a expresar todas las cosas que aprendió y que entendió, aún habían cosas que Salomón no entendía tan profundas como nosotros las entendemos hoy. Es más, le puedo asegurar que en la antigüedad, incluso hay un texto que nos hace entender que muchos en la antigüedad hubieran querido escuchar el conocimiento que nosotros hoy estamos escuchando de Jesús. Sí, claro, Jesucristo vino a abrirnos los ojos de muchas cosas, empezando porque vino a separarnos de la ley. Esta semana le estaba dando clases a una persona y tocábamos el tema donde Jesucristo estaba liberando un endemoniado. Y para la gente en ese tiempo, que Cristo liberara un endemoniado, eso era algo novedoso. Y los judíos religiosos empezaron a decir, es que él echa fuera demonios porque en él habita el príncipe de los demonios. Imagínense, semejante barbaridad decían de Jesucristo, pues porque no tenían conocimiento de ese mundo espiritual que se alborotó al Cristo aparecer entre los hombres. Los demonios se alborotaron. Y aquí... No vuelvo para atrás porque contigo estoy mejor, más mejor.